oficialmente iniciado este estudio. Olvidé pequeño detalle. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Oficialmente ahora sí estamos aquí una vez más. Gracias porque el Señor me tiene aquí después de un poquito más de una semana, ¿no? Pero gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por este frillito que aunque pues sí nos da frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque nos lo da. Pues ya estamos despidiendo, ponemos de pie los que faltan y vamos a entregar este tiempo al Señor porque Él es digno de toda alabanza. Señor, venimos ante ti en esta noche a honrarte, a alabarte, Señor, a glorificar tu nombre y a cantarte, a predicar de tu palabra, Señor. Y que tú nos guíes, Padre, que tu Espíritu esté aquí, Señor, guiándonos en la alabanza, en el mensaje, que llevemos este mensaje a nuestras casas, donde quiera que vayamos, Señor, y que compartamos de Él de igual manera, que llevemos que estamos aprendiendo a los demás, Padre, a la gente que necesita de ti, que está apartada de ti, Padre. Venimos ante ti, Dios, y que tú nos uses y nos sigas usando como lo has estado haciendo, y te damos gracias. Te damos la gloria y la honra, en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Alabemos al Señor, hermanos, y gracias. Fiel es nuestro Dios, amén, hermanos. Que nosotros le seamos infieles y le fallemos, Él nunca nos falla. Él es fiel en todo momento, siempre ha sido fiel, es fiel y siempre lo será. Nadie es como tú, bendito.
nosotros, eres nuestra ancla, eres todo para nosotros, Señor. Eres nuestra roca que nos sostiene, Padre, nuestro refugio. Te alabamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Presentarse. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me gozo de verlos una vez más. Feliz año nuevo. Espero que hayan pasado un lindo tiempo con su familia y que lo hayan disfrutado. Y qué hermoso es poder volver a empezar un año más, abriendo la palabra de Dios y estudiando el libro de Génesis, el cual continuamos en esta noche en el capítulo 37. Yo espero que usted haya hecho su tarea de leer el capítulo 36 y se haya memorizado cada uno de esos nombres, porque vamos a tener examen esta noche. En realidad, el capítulo 36 no lo vamos a ver porque es simplemente los descendientes de Esaú, el cual pues no es que no sea importante, porque dice 2 Timoteo que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Así es de que el capítulo 36 tiene un propósito y en realidad es de presentarnos a la descendencia de Esaú como los edomitas o Edom que conocemos, el cual se relaciona ya en los finales de los tiempos, cuando Apocalipsis nos dice que Judá va a huir a los montes. Se refiere al lugar donde Edom habitó, en los montes, y vamos a ver un poquito más de eso este domingo, cuando continuemos nuestro estudio en Mateo. Así es de que, bueno, espero que haya leído el capítulo 36 y pasamos al capítulo 37. Así es de que, si ya está ahí, tenemos mucho que cubrir y vamos a entrar de lleno. Y dice el versículo 1, capítulo 37, habitó Jacob
en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, a mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Quizás ya ha escuchado usted esta frase, pero José viene a ser un tipo de Jesús. ¿Y qué queremos decir con esto? José viene a ser como una sombra de lo que Jesús vendría a cumplir, ¿verdad? Y José abarca en realidad la mayor parte o una buena parte del libro de Génesis. Casi una cuarta parte del libro de Génesis está dedicada a la vida de José. Solo hay dos personajes en la Biblia de los cuales no encontramos nada malo, ningún pecado, nos dice la Biblia, aunque no quiere decir que no pecaron, pero no nos da detalles de algo malo que ellos hayan hecho. Uno es José, ¿y quién es el otro? Daniel. Daniel, sí, hermano Daniel, de todos usted debería saber, ¿no? Daniel y José son los únicos dos personajes en la Biblia que encontramos que la Biblia no nos da ningún detalle de algo malo que ellos hayan hecho. Y creo que no es casualidad que el Espíritu Santo ha apartado estos casi 13 capítulos para enseñarnos de la vida de José, porque Dios quiere que nos enfoquemos en Jesús, en Jesús. Y si usted ha leído este capítulo, usted podrá ver que casi cada uno de los párrafos que están aquí se relaciona directamente con Jesús. Y si ha hecho algún estudio excesivo en cuanto a José y Jesús, usted ya sabrá las similitudes que hay, aunque obviamente José no es Jesús. Pero el versículo 1 empieza y nos dice: habitó Jacob en la tierra de donde moraba su padre, en Canaán. Ahora sí nos acordamos, Jacob acaba de venir de Padán Aram. Ahí creció, ahí formó su familia, ahí obtuvo sus 4 mujeres, obtuvo sus 11 hijos, de los que sabemos, 11 hijos, porque Benjamín nació en el camino a Canaán, y Raquel murió dando a luz a Benjamín. Ahora Jacob regresa a Canaán, al lugar donde Dios le había prometido a él, a su padre y a su abuelo, que les daría a su descendencia. Por fin Jacob entiende y regresa a Canaán, y nos dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 18 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Si nos acordamos, Raquel había muerto dando a luz a Benjamín. Entonces es posible que tanto Benjamín como José, aunque no se menciona Benjamín aquí, José creció con Bilha y con Silpa, con prácticamente los que serían sus medios hermanos, los hijos de Silpa y de Bilha. Con ellos eran los que José creció. Ahora, las familias en estos días no eran como la familia de hoy. El hombre vivía en una tienda separado. Las mujeres vivían en otras tiendas junto con sus hijos. Y en esta situación donde Jacob tenía 4 mujeres, pues él iba y visitaba a cada mujer a diferente tiempo. Solo porque la Biblia lo presenta no quiere decir que Dios lo aprueba, ¿verdad? Esto era algo que Dios nunca aprobó, que Dios nunca vio con agrado, y era algo que era costumbre. Acordémonos de dónde viene Jacob. Bueno, este Jacob amaba a José, y la primera forma en que José representa o es un tipo de Jesús es entre el amor de padre e hijo. Jacob amaba
a José. Y nos dice aquí la palabra que lo amaba porque lo había adquirido en su vejez. Jacob tenía 11 hijos más, bueno, 10 hijos más, pero amaba a José. No cabe duda que José era diferente a sus hermanos. Y eso lo hacía a él tener una relación cercana a su padre, una relación especial, una relación íntima con su padre. Y nos dice aquí el versículo 3, o 2, perdón, que él informaba a Jacob de lo que sus hermanos hacían. Esto sin duda no le iba bien o no le salía bien a José. Ahora José era un poco joven, 17 años, quizás un poco inmaduro. Quizás no era necesario que anduviera llevándole todo lo que los hermanos hacían. Pero José quería agradar a su padre y hacer la voluntad de su padre. Jesús, nos dice la palabra de Dios, que también es amado por el Padre. Y nos dice Mateo 3:17, cuando Jesús está siendo bautizado y se abre el cielo y viene el Espíritu Santo como en forma de paloma y se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús es amado por el Padre, José es amado por su Padre. Y nos sigue diciendo el versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora, ¿sabe usted que yo me pongo a pensar y digo, Jacob debía de haberse cuidado de no tener preferencias? Si usted se acuerda cuando él recibió la bienaventuranza, engañando a su padre y su madre tenían preferencias. La madre amaba a Jacob y el padre amaba a Esaú. Sin embargo, aquí la manzana no cae muy lejos del palo, como decimos, ¿verdad? Jacob también tiene preferencias y nos dice a mí muy claramente que amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí hay un pequeño problema de interpretación. La palabra en hebreo no habla de una túnica de colores. La palabra en hebreo nos dice que era una túnica de manga larga. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una demostración de liderazgo. La persona que tenía mangas largas quiere decir que era el que estaba encargado de alguna tarea, de algún trabajo, de algún grupo. Entonces, mi amado hermano, cuando Jacob le da esta túnica a su hijo favorito, a José, y le da mangas largas, automáticamente él lo está poniendo sobre sus hermanos. Y le está dando un liderazgo. No cabe duda que los hermanos inmediatamente se dan cuenta de esto. Y esto no ayuda a José, sino que al contrario, vamos a ver que hace que lo desprecien aún más. José es un tipo de Jesús en que también a Jesús el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El nombre de Jesús implica señorío, sobre todo. Ahora, Jesús es Dios con nosotros, el Salvador con nosotros, ¿verdad? Pero el título de el Señor implica el señorío de Jesús sobre todas las personas, sobre todo ser humano. Seguimos adelante y nos dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sabemos que a nadie le gusta que alguien le diga la verdad o que alguien hable en contra de las cosas que la persona esté haciendo.
Y la Biblia no nos dice aquí qué era lo que José iba y le informaba a su padre. Pero sus hermanos no eran muy espirituales, eran bastante carnales. Y es más, me atrevo a decir que en el capítulo 33, cuando encontramos que Rubén cometió incesto con Bilha, quiere decir que Rubén se acostó con Bilha, la mujer de Jacob. ¿Cómo pudo haberse enterado? Bueno, si José estaba viviendo con los hijos de Bilha, fácilmente pudo haberle dicho al padre lo que Rubén había hecho. Entonces, no cabe duda que esto causaba una fricción entre hermanos. José tratando de hacer la voluntad de su padre, tratando de agradarlo, y sus hermanos, bueno, haciendo lo que no era agradable delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? Y por esto ellos lo menospreciaban. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 3:20 al 35 que los hermanos de Jesús tampoco lo apreciaban. Estoy hablando de sus hermanos carnales. Al contrario, dice que le decían, le llamaban loco. En esta ocasión Jesús acaba de sacar un demonio y se alborota la gente, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que llegaron los suyos, hablando de sus hermanos, y fueron a traerlo. Y le dijeron a la gente, oh, es que está un poquito fuera de sí. Quiere decir, está loco. Sus propios hermanos no lo creían y lo criticaban y le llamaban loco. Mucho más sus hermanos los judíos, como nos dice Juan capítulo 1 versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Jesús también lo despreciaron, lo maltrataron, no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que le hablaban trataban de engañarlo, trataban de agarrarlo para poder sentenciarlo a muerte. De la misma manera que lo hicieron con José. Versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios de esta manera está confirmando el plan que él tiene para José. Sin embargo, sus hermanos no lo entienden y no lo aceptan. La palabra de Dios nos dice que las cosas espirituales se entienden solo a través del Espíritu. El hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Y mi amado hermano, yo siempre les he dicho, creo que Dios habla de diferentes maneras. Y a veces Dios, yo creo que sigue siendo el mismo Dios. Y si Él quiere hablarnos a través de sueños, Él no nos va a revelar nada que no esté revelado en la palabra de Dios en cuanto a nuestra salvación. Pero si Dios quiere hablarnos a través de sueños, yo creo que Él tiene el poder para hacerlo. Y hay muchas personas que me han dicho, pastor, tuve un sueño y el Señor me dijo esto y el otro, y siempre les he dicho, hermano, tenga cuidado, ¿está seguro que no fue el burrito que se comió anoche? Porque, mi amado hermano, si a veces nuestros sueños
son fuera de lo que la palabra de Dios nos dice, creo que debemos de tener mucho cuidado. Mucho más cuando tratamos de interpretar sueños, sea los nuestros o sea los de los otros. Porque hay personas también que se la llevan de muy interpretadores, ¿verdad? Y que a todo le ponen, lo conectan con todo y digo yo, ¿de dónde sacaste esto? Esto no es bíblico. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de probar los espíritus, como nos dice la palabra de Dios. Pero en esta ocasión yo creo que Dios estaba confirmando el plan que él tenía para José. Ahora José, vuelvo a repetir, era bastante joven. Quizás no debió de haber ido con sus hermanos y decir, ¿saben que tuve un sueño? Que 11 manojos se postraban delante de mí. Ustedes son los 11, así es de que un día se van a postrar delante de mí. No cabe duda que esto no quedaba bien con sus hermanos. Sin embargo, dice, su padre meditaba en todo esto. Cuando llegamos a Mateo, y el ángel le dice a María que va a tener un hijo, y María le dice, ¿cómo va a ser esto si no he conocido a un hombre? María también llegó el momento donde tenía que meditar en lo que su hijo iba a pasar. Y cuando llegan los reyes y le dan los regalos, oro, incienso y mirra, María meditaba lo que significaba esto. Porque el oro era para realeza, el incienso para el sacerdocio, pero la mirra para la muerte, para ser embalsamado. Es como llegar a un bebé que acaba de nacer y llevarle una lápida. Qué insulto tan grande. Y María meditaba en esto de la misma manera que Jacob meditaba en lo que este sueño significaba. Seguimos adelante, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. José enviado a Siquem por su padre, un tipo de Jesús. Siquem es una ciudad que, y gracias al hermano Daniel, me fascina cuando les doy algunas cosas y me dicen, ¿de dónde sacó esto? De Palestina, ¿verdad? Porque los comentaristas hoy en día hacen referencia a Palestina, pero en este tiempo, en el tiempo que estaba viviendo José, no existía Palestina. Pero era una ciudad que se encontraba entre Gerizim y el otro monte que se me escapa el nombre. ¿Cómo? No era Hebrón. Era una ciudad que se encontraba y representa en realidad una depravación total. Si nos acordamos, capítulos anteriores, Dina, la hermana de estos 11, fue violada por Siquem, el hijo de Amor, en el capítulo 34. Siquem era una ciudad que era conocida por la maldad y por la depravación. Y si nos acordamos, Simeón y Leví llegaron y mataron a todo varón, dice, todos los hombres, y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los hijos. Bueno, para este entonces, Siquem ha vuelto a renacer, podemos decir, ha vuelto a formarse, ha vuelto a haber vida en esa ciudad, y los hermanos de José están pastoreando ahí en Siquem. Jacob manda a José a encontrar a sus hermanos. Mateo capítulo 21 nos da una parábola el Señor Jesús y dice que el dueño de la viña primero manda a los profetas o a los siervos a que vayan a chequear su viña. Y por último dice, enviaré a mi hijo. Quizás a él le tengan respeto, a él lo obedezcan, a él lo escuchen. Pero en vez
Dice que los labradores de la viña mataron al hijo que había enviado. Mi amado hermano, José es un tipo de Jesús en que él fue enviado a Siquem de la misma manera que Jesús fue enviado por el Padre al mundo. ¿A qué vino Jesús? Bueno, nos dice Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, que ha venido a librar y salvar lo que se había perdido. Los hermanos de José estaban perdidos allá en Siquem, metidos en toda esta depravación. De la misma manera que Jesús vino a librar y a salvar lo que se había perdido en este mundo. Y si nos damos cuenta, en el versículo 13 nos dice que José respondió a su padre: heme aquí. Él voluntariamente, sabiendo que sus hermanos no lo querían, no lo aprobaban, no lo apreciaban, lo maltrataban, José dijo: heme aquí, yo voy a hacer la voluntad de mi padre. De la misma manera, Jesús vino a este mundo voluntariamente. Él mismo dijo: estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre y no la mía. Porque Jesús también quería agradar a su Padre. Muy bien, pasamos al versículo 16. Estamos avanzando, gracias a Dios. A ver, déjenme ver aquí la hora, que no hay reloj aquí. Ok, estamos bien. Versículo 16, o 15, perdón. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Complot para matar a José. Los hermanos conspiraron contra él antes que él llegara. Antes que él llegara y los encontrara, ellos ya habían formado un plan para quitarle la vida. Sabemos que los judíos hicieron un complot contra Jesús. Sus hermanos mismos estaban quizás en contra de él, y no me extrañaría que ellos hubieran estado en medio de este gentío que gritaba: crucifícale, crucifícale, cuando Jesús estaba frente a Pilato. Jesús, de la misma manera que José, o José de la misma manera que Jesús, fue planeado su muerte. Y en el pasaje que ya mencioné de Mateo 21, nos dice muy claramente que los labradores de la viña mataron al hijo. Y en esta ocasión a José planeaban echarlo en esta cisterna, ¿verdad? Esta cisterna que no había agua, estaba seca. Ahora, normalmente estas cisternas son grandísimas, excavaciones de piedra que excavaban y se usaban para tener agua. Normalmente, después de la lluvia, estas cisternas estaban llenas, pero esta cisterna estaba vacía. De la misma manera que planearon matar a Jesús y le quitaron la vida, y como aventaron a José en esta cisterna vacía, sin agua, el Hijo de Dios, Jesús mismo, bajó a la tierra, a la tumba, murió, pero la tumba también estaba nueva, no había sido utilizada antes. Nos dice la palabra de Dios en Juan que José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a una tumba que no había sido utilizada anteriormente, una tumba nueva. Y si se da cuenta, mi amado hermano, todo esto está conectado.
No es que nos estemos inventando, ay, esto se conecta. No, este es un tipo de Jesús. Desde Génesis 37 podemos ver el plan de Dios. Muy bien, seguimos adelante, versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ahora aquí Rubén toma un tipo de Pilato. De la misma manera que José es un tipo de Jesús y es echado en la cisterna, Jesús desciende a la tumba, aunque no vio pudrición. Al tercer día resucitó. De la misma manera, Rubén toma el lugar de Pilato y trata de librarle de la mano de sus hermanos. Pilato, nos dice la palabra de Dios en Lucas 23:20, que buscaba soltar a Jesús. Después de haberlo interrogado, les dice, yo no veo nada de malo en este hombre. ¿Qué quieren que haga con él? ¿Que le suelte a Barrabás? ¿Y qué hago con este hombre? Y después que la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, Pilato se lava las manos y dice, no es sobre mí su muerte. Ya sabemos la historia, pero aquí Rubén, de la misma manera que Pilato trata de salvar la vida de Jesús, trata Rubén de salvar la vida de José, de sus hermanos. Ahora Rubén ya estaba en problemas con su padre y ahora no cabe duda que está tratando de enmendar quizás el error que había cometido. Y sigue diciendo el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Sabemos que de la misma manera que le quitaron la túnica a José, Jesús fue quitado de su ropa, lo desnudaron, ¿verdad? Y le pusieron un manto sobre él, un manto de escarlata, según Mateo 27:28. La cisterna, como ya dije, representa la tumba, pero estaba vacía. Seguimos adelante, versículo 25, vamos a avanzar un poco, versículo 25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Una vez más, volvemos a conectar aquí. ¿Se acuerda usted los regalos, los presentes que le llevaron a Jesús? Especies aromáticas, de la misma manera que la palabra nos presenta aquí. Entonces, versículo 26, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea pues nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sabemos que Jesús fue vendido también por 30 piezas de plata. Ahora el crítico de la Biblia dice, ajá, ¿no que José es un tipo de Jesús? José fue vendido por 20 monedas de plata, no 30. Bueno, porque José no es Jesús. Sí, José fue vendido por plata de la misma manera que Jesús fue vendido por plata. La cantidad para mí es irrelevante. Los ismaelitas aquí representan, o los madianitas, que vienen a ser los mismos, representan a los gentiles. José fue vendido a los madianitas de la misma manera que Jesús fue entregado a los romanos para ser crucificado.
Ahora los judíos no podían haber crucificado a Jesús porque ellos no tenían la autoridad legal para mandar a alguien a la muerte. Tenía que ser los romanos. Así es de que aquí los madianitas representan a los romanos. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo a dónde iré, y a dónde iré yo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Qué tremendo el corazón del hombre cuando se endurece. Estos 11 conspiraron en este pecado. Cada uno de ellos era culpable delante de su padre. Y no les importó ver el dolor de su padre, de llorar a su hijo, de creer que su hijo estaba muerto, sabiendo muy bien lo que habían hecho. Ninguno de ellos le dice la verdad. Al contrario, el capítulo 38 vamos a ver que Judá huye. Dice: durante este tiempo, Judá se fue. Déjeme imaginarme que Judá no podía con su propia conciencia. Y en vez de enfrentar la realidad, se va de la casa. Y vamos a ver que esto no es la tradición en estos tiempos. Pero creo que el corazón de estos hombres sentía ese pesor. Nos dice la palabra en Marcos 4:22: no hay nada que se haga en lo oculto que no haya de salir a la luz. O va a llegar el tiempo cuando la verdad salga. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Ya que José esté en Egipto y sea el segundo en el reino de Egipto, solo me puedo imaginar a los hermanos, ¿verdad? Qué tremendo encontrarse a aquel que ellos creyeron haberse deshacido de él. Mientras que el padre pasó tanto dolor por tantos años y ninguno de ellos tuvo el temor de decir: esto es lo que hicimos. Mi amado hermano, el corazón del hombre es malo, en realidad, y por eso es que Romanos nos dice que no hay ni uno solo bueno, absolutamente ninguno. Por nosotros mismos no estuviéramos aquí. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la persona dice: no, ahorita no quiero saber de Dios, ¿verdad? Más adelante. Mi hermano, si la persona no viene a buscar a Dios, jamás va a sentir ese deseo de buscar de Dios. Porque esto es lo que efectúa nuestra fe, el estar aquí. Aunque usted a veces le cueste venir, aunque usted diga: ay, está frío afuera, mejor me quedo aquí. Qué fácil es quedarse en casita. Pero nuestra fe es efectuada cuando oímos la palabra de Dios.
Y mis amados hermanos, a la persona que no está dispuesta a escuchar, su corazón se endurece y se endurece cada vez más. Y una mentira lleva a otra, y a otra, a otra, a otra, hasta que la verdad llega. Podrá tomar años, pero la verdad va a llegar. Y lo que se hace en secreto saldrá a la luz. De esta manera, José llega a Egipto y a través de José vamos a ver que los judíos llegan también a Egipto. Y Dios usa esto para cumplir su plan de salvación para la nación de Israel. A veces no podremos ver ni entender lo que Dios está haciendo, pero su plan se cumple al pie de la letra. Amén. Así es de que por ahora nos vamos a quedar aquí. Lea el capítulo 38. Es un capítulo bastante tremendo. Se los advierto y les suplico que lo lean en oración, en el espíritu, para poder entender lo que está pasando. Porque cuando usted lo lea va a decir, ¿qué? Acuérdese que el linaje de David viene a través de Judá. Si yo hubiera podido tener algo que hacer en esto, hubiera dicho a Judá o José. José, el que no se menciona nada malo de él. Pero Judá, así es la gracia de Dios para el hombre. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por estos pasajes que nos demuestran una sombra de Jesús, de tu Hijo, quien vendría a la humanidad, quien sufriría de la misma manera que José sufrió, quien sería maltratado y aún torturado y matado por ser el Hijo de Dios. Y Señor, aunque José no es Jesús, pero nos da una imagen del Hijo de Dios quien habría de venir a salvar la humanidad. Y de la misma manera que tú usaste a José para salvar a tu pueblo, tu Hijo Jesús ha venido a este mundo para salvarnos a nosotros. Y te agradecemos por esa salvación tan hermosa. Ayúdanos a apreciarla y a usarla. Porque, Señor, el Evangelio no es para vergüenza, sino es poder para salvación. Ayúdanos a tomar de ese poder y a usarlo para alcanzar otras personas. Te agradecemos por esta noche. Quédate con nosotros, llévanos a casa con tu paz, con tu bendición y continúa obrando en nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.